Ya. Bueno, vamos a empezar, amados hermanos. Sé que el Señor está aquí en esta tarde. Antes de comenzar, me gustaría agradecer, ¿verdad?, a mis hermanos y mis hermanas que me han dado la oportunidad de compartir una palabra. Agradezco también al pastor Coqui Mirón por darme, ¿verdad?, la oportunidad y darme también la confianza como consiervo del Evangelio. Y vamos a tocar un tema muy hermoso esta noche que también nos habla de liderazgo. Si vemos en la parte que está en pantalla, hablaremos un poquito de lo que en este caso el profeta Samuel, ¿verdad?, hace con David en este caso. Si vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7, para abrir un poquito el tema, lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su padecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Padre, una vez más oro que sea siempre tu palabra edificándonos, ayudándonos a observar el ejemplo que tú, Señor, deseas de nosotros como servidores tuyos, como administradores del Evangelio. Señor, ayúdanos a ejercer el trabajo que tú nos has encomendado, siendo ejemplo para los nuevos creyentes, Señor, los discípulos que se van agregando, y que seamos también nosotros ejemplos para ellos. Gracias te damos esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta oportunidad, ¿verdad?, podemos ver que el profeta Samuel se había impresionado del hermano de David, lo grande, lo hermoso, lo robusto que era él, pero Dios le reprende y le dice: Dios no mira lo que ve el hombre. Y vemos en el verso 13, y Samuel dice, tomó el cuerno del aceite y ungió en medio de sus hermanos a David, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Podemos ver, hermanos, como el ejemplo de David, ¿verdad? Él no tuvo un liderazgo perfecto, pero tenía algo interesante que a Dios le agradaba mucho, que él se sabía humillar a Dios en cuanto él fallaba. Para nosotros podemos ver que el liderazgo de David, a pesar de que él cometió errores tremendos, que yo creo que nadie hoy tuviéramos el valor de hacerlo, pero vemos que en este caso él tenía algo, ¿verdad?, que ahora usted y yo tenemos. El Espíritu de Dios estaba en David. Y así, ¿verdad?, en este tiempo, en estos tiempos de la vida, hay tres tipos de personas, o tres clases de personas en el mundo. Las catalogamos de esta manera. La número uno son las que no saben lo que está ocurriendo. La número dos son las que observan lo que está ocurriendo. Y la número tres son las que hacen que ocurran las cosas. Interesante, ¿verdad? Si observamos, si vemos esas tres observaciones y lo vemos dentro de la iglesia, ahí también podemos ver que hay hermanos que ni saben lo que está pasando, no tienen la visión que tiene la casa, simplemente están ahí aprendiendo y creciendo. El segundo grupo de personas son las que observan lo que está ocurriendo, pero no dicen: heme aquí, Señor, quiero servir, ¿verdad? Y el grupo número 3 son las que hacen que ocurran las cosas. En este sentido son los que están sirviendo activamente dentro del ministerio en la iglesia. Bendito sea el Señor. La pregunta que viene a continuación dice: ¿cuál de ellas quieres ser tú? ¿O cuál de ellas eres tú? Las que no saben lo que está pasando, las que observan lo que está ocurriendo, o las que hacen que ocurran las cosas. Interesante pregunta, ¿verdad? Otra pregunta importante: ¿cuál de estas personas crees que Dios quiere que tú seas? Amén. La iglesia, hay necesidades, y en el antiguo tiempo vemos un ejemplo muy importante, y lo puedes buscar en Hechos capítulo 6, versículo 3. Ese versículo es importantísimo y a veces, ¿verdad?, es
bien importante nosotros poder analizar este versículo. Si observamos literalmente en la Biblia dice, me gustaría leerlo desde el verso 1 para que podamos observar el contexto. Dice así, Hechos capítulo 6, verso 1 en adelante. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Podemos observar que el punto importante de este versículo 1 es que el número de discípulos había crecido y número 2, había murmuración de los que no son creyentes. ¿Cuál era la murmuración? Que a pesar de que estaban haciendo el trabajo de Dios, habían, ¿verdad?, deficiencias dentro del trabajo del Señor. En este caso, las viudas estaban siendo descuidadas. Verso 2 dice, entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Entonces ahí podemos entender de que somos un cuerpo en Cristo. Y algunos hermanos van a trabajar de una área, otros en otra. Pero en este caso a los apóstoles se les había designado la expansión del Evangelio. Y ellos, ¿verdad?, convocaron a la multitud. En el verso 3, en el verso 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Verso 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Quiere decir que hay trabajos internos dentro del ministerio o la iglesia, que el pastor no tiene, digamos, el tiempo para poder también atenderlos. Ahí es donde necesita los diáconos, donde se necesita el demás cuerpo de Cristo para trabajar. Pero si observamos el verso 3, y ahí quiero que observen en pantalla, habían 3 requisitos importantes. Eran, hermano, importantísimos esos 3 requisitos. Le quiero preguntar a mi hermano, ¿cuáles son esos 3 requisitos, mi hermanita? ¿Yo? Sí. Amén. Dice de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Amén. Amén. Mire qué interesante. ¿Por qué es importante el buen testimonio? Sí, porque somos cartas leídas, ¿verdad? Amén. ¿Cuánto más cuando se trata de trabajar con viudas? Observando y analizando el pasaje, ¿qué pasaría si estos 7 varones que ellos encargaron este trabajo, si vemos más adelante en el capítulo, ahí, ¿verdad?, da la lista de los 7 diáconos que escogieron, pero ¿qué pasaría si uno de ellos es carnal? Eran viudas. No había problema. Estamos interesantemente, ¿verdad? Si aquel que no está en la visión espiritual, o la segunda característica dice llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta si una persona, sea hombre o mujer, está lleno del Espíritu Santo? Podemos observarlo por su fruto. Jesús dijo, por sus frutos conocerán a mis discípulos. El fruto del Espíritu Santo tiene que notarse en esa persona. Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos 9, hermanos, características tienen que estar en un servidor. Si no los tiene, es muy peligroso poner a trabajar a alguien que no está lleno del Espíritu Santo, porque su corazón le va a ganar. Empiezan los celos, las murmuraciones, la crítica, el chisme, y empieza a entrar, digamos, en este caso, las trampas del enemigo para querer, hermano, dañar el cuerpo de Cristo. Ese es el trabajo de él, dañar el cuerpo de Cristo. Pero cuando los ministros, ¿verdad?, en este caso,
todo liderazgo cumple con estos tres requisitos, la iglesia va a estar sana, saludable. Porque la sabiduría que habla el pasaje es conocer la palabra, conocer la escritura, ¿verdad? Tenemos que tener sabiduría o conocimiento bíblico. ¿Qué más podemos observar? Volvamos a la pantalla. Tenemos necesidades de servidores en la iglesia, líderes. Los que escogió Dios no eran, se hicieron. Los que Dios escogió no eran, se hicieron. Usted y yo no éramos servidores, pero nos estamos haciendo. Amén. Pero tenemos que permitir que Dios sea el que trabaje en nuestro corazón. Y quiero compartirles un versículo rápidamente para que observemos esta importante, ¿verdad? Lo voy a leer en la Reina versión Nueva Traducción Viviente porque me encanta cómo lo explica esa versión. En Romanos capítulo 12, lo puede buscar en su Biblia. En el versículo 2, vean lo interesante. En Reina Valera dice: no os conforméis a este siglo. ¿Me lo leen, Reina Valera, por favor? Amén, hermano. Por lo cual, Romanos 12, 2. 12, 2. Adelante. Ahí estaba ya. Amén. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La versión Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: no imiten las conductas ni costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero esta versión dice: dejen que Dios los transforme. Ahí está la esencia del versículo: dejen que Dios los transforme. Porque si no dejamos que Dios nos transforme, el hombre no nos puede cambiar. El ser humano no puede cambiar a nadie. El hombre puede dar un consejo, puede enseñar la escritura, puede orar por alguien, pero no cambiar a nadie. El que lo cambia es Dios a través de su Espíritu Santo. Ahora, regresando aquí, como dice, necesitamos servidores, líderes. Los que Dios escogió no eran, se hicieron. Por ejemplo, ahí tenemos varios líderes, ¿verdad? Moisés, David, Nehemías, Daniel, etc. Tenemos ejemplos de servidoras, ¿verdad? María Magdalena fue una servidora de Cristo. Así hubieron grandes mujeres en el Antiguo Testamento. Así que podemos observar que un servidor líder es una persona que tiene la capacidad de unir voluntades y llevar a otros a alcanzar logros de objetivos definidos. En este caso, supongamos que vamos a ir a evangelizar. El líder del evangelismo tiene que motivar a todo el grupo de evangelistas: vamos a hacer esto, trataremos de hacerlo esto, y así poder llevar a cabo el trabajo de una manera positiva, de una manera que se vea el fruto. Bueno sea el Señor. Amén. A través de este estudio me gustaría compartirles que hay dos tipos de servidores líderes: los que sirven con un carácter espiritual y los que sirven carnalmente su propio ego y a su nombre. Voy a repetir eso. Hay dos tipos de servidores líderes: los que sirven con carácter espiritual y los que sirven carnalmente su propio ego. Acá, las características de un servidor carnal. Número 1, ¿me ayudan, mi hermano? Impone su voluntad, lo quiere usando por fuerza, manipulación o presión. Impone su voluntad y lo quiere
usando por fuerza, manipulación, opresión. Lamentablemente podemos ver en nuestras congregaciones que hay personas así. Sí, amén. Quiere decir que esa persona no está siendo usada por Dios de una manera espiritual, sino que lo está haciendo carnalmente, porque quiere que el crédito, quiere ser protagonista para llevarse el crédito él. El hermano fulanito de tal, que es siervo del Señor, siervazo del Señor. Número 2, mi hermana, ¿qué dice la característica número 2 de un servidor carnal? Ordena a las gentes lo que deben hacer sin tomar en cuenta su sentir u opinión. Es cerrado. Mira, hermano, y si lo hacemos así. No. Lo que yo digo se va a hacer. Yo soy el líder. Interesante, ¿verdad? Sí, amén. Ordena a las gentes que se deben hacer, cómo se deben hacer las cosas sin tomar en cuenta su sentir o opinión. Número 3, mi hermana. Y pone temor creyendo que lo que está obteniendo es respeto. Hay pastores así, que le ponen temor a su congregación y no, es que si no el pastor me va. Eso no es liderazgo. El líder es el que va al frente, guiando, siendo ejemplo de los demás. Por eso impone temor creyendo que lo que está obteniendo es respeto. No, mi hermano. Eso no es respeto. Número 4, mi hermana. Usa mucho la palabra Yo pienso, yo creo, Yo opino. yo opino, yo. ¿Verdad? Y realmente eso afecta. Número 5. Demanda obediencia absoluta al imponer sus órdenes. Se va a hacer las cosas como yo digo. No hay errores. Número 6. Nunca comparte sus experiencias, las guarda para sí. Es egoísta. No le gusta compartir con nadie. Número 7. Cuando tiene un fracaso, culpa a otros. Fue la de culpa ello. de la hermana, no mía. 8. Número 8. Crea una atmósfera de trabajo tensa e indeseable. Cuando el líder es así, no es que con el hermanito fulano no quiero trabajar. Es insoportable estar ahí. Tenías más libre de eso. Y de ser con otros una vez. Crea una atmósfera de trabajo tensa. Y ahora, estos son principios, pero fíjese si los aplicamos, no solamente en el liderazgo de la iglesia, sino que los podemos aplicar en nuestro hogar, en el trabajo, en nuestras, ¿verdad?, relaciones cercanas. Entonces, el crear una atmósfera tensa e indeseable, yo creo que nadie quiere estar ahí. ¿Por qué la gente seguía a Jesús? ¿Qué encontraba la gente en Jesús? Paz, tranquilidad, seguridad. Entonces un líder tiene que inspirar eso. Número 9, mi hermana. Sí. Pone sobre los hombros de otros todas las tareas por intimidación y no por convicción. Aleluya, suspira, hermana. Por intimidación. Y si usted no hace bien el trabajo, voy a hablar con el pastor que mejor me ponga a alguien más. Y usted con ganas de trabajar y el Señor dice, no, hermano, yo lo hago como usted dice. Alabado sea el Señor. No, amados, tenemos que ser valientes y poner un alto a eso, porque eso no es el Señor, eso es el enemigo trabajando dentro del liderazgo. Recordemos que bíblicamente vemos ejemplos feroces que podemos notar que fueron liderazgos fallidos. Saúl, ¿cómo terminó el liderazgo de Saúl? ¿Cómo terminó Absalón? ¿Cómo terminó Jezabel? Comida por perros. Y lamentablemente esas características de estas personalidades del Antiguo Testamento, ese patrón se repite y lo vemos en personas dentro de las congregaciones. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento de espíritu para poder nosotros, hermano, captar cuando una persona está siendo
usando ese tipo de manipulaciones. No podemos permitir eso. No. La intimidación, hermano, eso es terrible. Es hermoso cuando hacemos las cosas por convicción. Número 10. No tolera a otros, cree ser el más inteligente. Ay, ay, ay. Ese es el ay, 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 ¿verdad? Todo lo sabe. Todo lo sabe. Sí. 11. Es muy orgulloso. No es libre, de los libres. Sabe que si hay personas en las congregaciones así, sí las hay. Pero si analizamos el principio donde comenzó el orgullo, hermano, es triste. Porque el orgullo no empezó aquí en la tierra. El orgullo empezó en el tercer cielo. En un ser que se llamaba Luzbel. Después fue Lucifer. Después Satanás, el diablo, el chamuco, como le quiera llamar. Ese es el que empuja el orgullo, la arrogancia, la prepotencia en el corazón del ser humano. Y lamentablemente se ha infiltrado muy fuerte dentro de las congregaciones porque hay personas que están sirviendo en los altares prepotentes, orgullosos, arrogantes y se quieren quedar con la gloria de Dios que no comparte con nadie. Tengamos cuidado. Número 12. No se identifica con la gente, no conoce sus necesidades, sus anhelos, su potencial, etc. Un verdadero líder, hermano, observa las cualidades de todos los que están trabajando con él y les permite desarrollarse, Sí, amén. los desarrolla. Pero el que, en este caso, como dice, esta persona es tan egocéntrica que no conoce las necesidades de los que están trabajando con él. No le interesa sus anhelos o su potencial, etcétera. En este caso, ¿verdad? Es importante conocer a los que están trabajando con nosotros. Algo que a mí me inspira mucho es el liderazgo de Nehemías. Como siendo un joven, ¿verdad? Que estaba lejos del problema, mas sin embargo, cuando llega la noticia a sus oídos, él toma ese problema como personal, se lo toma muy en serio, se humilla al Señor, ora al Señor, empieza a clamar a Dios y le pide gracia. Le dice, dame gracia, voy a presentarme ante el rey y si es voluntad tuya que levante los muros de la ciudad, tú vas a abrirme puertas. Y la historia la sabemos. Los muros se construyeron. Pero ¿cómo empezó él? Inspirando a otros, motivando a otros. Va a haber siempre oposición, todo el tiempo la hay. Ahí vemos a Sanbalat, Tobías y el árabe, ¿verdad? Diciendo cosas negativas, murmurando que ese liderazgo no iba a, que esos muros iban a quedar con un soplido. Y vemos que no fue así, ¿verdad? Número 13. Cree que todo lo sabe y no toma en cuenta tus puntos de vista. Egoísta, el muchacho o la muchacha. Egoísta. Cree que todo lo sabe y no toma en cuenta otros puntos de vista. Triste pero real. 14. Busca personas dóciles, obedientes, que no piensan por sí mismas, que no tengan iniciativa. A esos quiere el hermanito fulano, al sultano, porque él siempre los va a mangonear como él quiera. Hermanos, eso no está bien. Eso no le agrada al Señor. Y el último punto, ¿verdad? Que dice el número 15. No acepta críticas, es depresivo, es dictador. Se hace la víctima cuando lo confrontan, hermano. Ay. Se hace la víctima cuando lo confrontan de sus errores. Se hace, como dice por ahí el chiste, se hace la víctima. Ese es el liderazgo carnal. No acepta críticas. Se enoja. Es depresivo y dictador. Él quiere que se hagan las cosas como él dice o como ella dice. Hermano, cuidado con ese liderazgo. Ese está dañando realmente el desarrollo del cuerpo de Cristo. Ahora, viendo las características de un servidor espiritual, es todo lo contrario. Es todo el antónimo, lo opuesto de lo que realmente es un carnal, ¿verdad? Primero, número 1. Busca
siempre la voluntad de Dios y detecta el mismo sentir en su mente para confirmarlo. Filipenses 2:2 dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Aún siendo en forma de Dios, no, ¿verdad?, tomó ese poder como cosa para compararse, sino que se humilló hasta lo sumo. Pero lo importante, el verso 2 dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Vamos a leerlo, lo busco rapidito. Filipenses 2:2. Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose los unos a los otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Lo pongo en Reina Valera, ¿verdad? Para nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales, vea que el verso 2 lo dice así: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Interesante, ¿verdad? Voy a cambiarlo de versión. La versión actual lo dice así, versión actual: les pido que vivan en armonía y que se amen los unos a otros. Así me harán muy feliz, dice el Señor. Pónganse de acuerdo en lo que piensan. Deseen las mismas cosas. Amén. ¿Y esa Biblia cuál es? Es la Biblia actual, se le llama. Esa me gusta mucho. Hay muchas versiones, hermano. Pero esa la entiendo más. Pero esa, déjeme decirle algo, vamos a hacer un paréntesis para la grabación. Las versiones son buenas, pero la oficial es Reina Valera 60. ¿Por qué razón? Porque las versiones nos ayudan a poder entender un poco mejor el lenguaje actual o lo que quiso decir el escritor, pero no en todos los versículos. Porque hay versículos que pierden la esencia del mensaje. Porque en la traducción, recordemos que la Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, griego y arameo. Fue escrita en papiros, ayúdenme, ¿qué más? En rollos, pero ¿cómo se le llamaba a ese rollo? Pergaminos, gracias. En pergaminos, no eran libros como nosotros, eran pergaminos, eran telas o pieles de animales donde escribían, ¿verdad?, todos sus escritos. Entonces, en la traducción a veces se pierde la esencia y tenemos que tener cuidado. Siempre les pongo el ejemplo cuando Jesús dijo que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja a que un rico entrara al reino de los cielos. Pero diría usted, la aguja que nosotros conocemos es de este tamaño. Ni un pelo de camello le entra. Pero ¿qué quiso decir Jesús en el original? El original, la aguja se le llama una puerta chiquita, donde el ser humano entra de ladito. Esa es la aguja para ellos. Imagínense si nosotros interpretamos en nuestro lenguaje la aguja, pues ¿quién va a entrar? Imposible. Entonces, es interesante nosotros poder analizar eso también. Así que el líder espiritual busca siempre la voluntad de Dios y detecta el mismo sentir en su gente para confirmarla. Haya pues en ustedes el mismo sentir. Vamos a orar, vamos a ayunar. Si el sábado vamos a ir a evangelizar a la zona que escojamos, pongámonos en ayuno, en oración, y el Señor ponga las almas que van a ser salvas ese día. Porque creemos por fe que van a haber salvos. Entonces, ya todos se ponen de acuerdo. Mire qué bonito, se empieza espiritualmente todo. Número 2, mi hermana. Es un buen administrador, capacita a su gente y trabaja con ellos. Trabaja con ellos en grupo, anda junto con ellos. El otro nomás los mandaba. Bendito sea el Señor. Buen administrador. Y ahí vemos ejemplos que Jesús usó con ellos en Mateo 9:35 y Mateo 10. Alguien que me lo busque, por favor. Mateo 9:35, Jesús hablando, y Mateo 10:15. Vamos a ver 2 versículos donde Jesús muestra la buena administración para aquellos que estaban trabajando con él. ¿Alguien lo encontró? Mateo 9:35, adelante, hermano. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas,
enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Capacitando a su gente a trabajar. Los discípulos andaban viendo lo que él hacía. Y recordemos que cuando Jesús vio que ya ellos tenían la capacidad para hacerlo, ¿qué pasó con aquellos 70 que el Señor mandó? Los mandó a predicar de 2 en 2, porque primero los capacitó, los preparó, después los envió. Mandó a aquellos 70 de 2 en 2, y cuando venían de regreso, dice que venían con gozo diciéndole: Señor, aún los demonios nos obedecían en tu nombre. Y lo que me impacta, hermanos, de ese pasaje de Lucas 10, es que Jesús en ningún momento los mandó a echar fuera demonios. Si usted observa, Jesús solamente los mandó a compartir el reino de los cielos, se ha acercado a vosotros y sanen al enfermo que hay en esa casa. En ningún momento Jesús dijo: echen fuera demonios. ¿Cuál es la diferencia de ellos a nosotros? Recordemos eso. Usted está más bendecida que ellos. Ellos fueron por fe al mandato del Señor. Pero ellos tenían el Espíritu Santo. Todavía no, porque Jesús no había muerto ni había resucitado. Y la promesa iba a descender después que Cristo resucitara. Quiere decir que esos 70 tenían una fe tan firme en el Señor que por obediencia y amor a Cristo hicieron proeza. Por eso Jesús dice en el versículo 19, si no estoy mal, o el 18, dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En palabras entendibles, ¿qué estaba diciendo Jesús? Hoy puedo ver cómo el reino de Satanás empezó a caer, porque hombres comunes pudieron echar sus demonios fuera. Alabado sea el Señor. Capítulo 10, verso 15, de ahí de Mateo. Mateo 10, 15, ¿qué dice? De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquellas ciudades. ¿Qué les estaba enseñando a ellos? A ser buenos administradores. Les enseñaba, digamos, enseñanzas literarias de lo que va a pasar en el futuro. Jesús les decía que el juicio de Dios iba a ser más tolerable ¿para quién? Para Sodoma y Gomorra, que para ellos que habían negado la verdad de lo que Cristo estaba enseñando. Así que vemos que Jesús capacitaba a sus discípulos, ¿verdad?, a trabajar y a desarrollarse en el camino. También en el número 3, ¿qué dice la postura 3? Inspira confianza y respeto. La gente lo sigue con lealtad. Mire qué hermoso. Su líder inspira confianza y respeto y lo sigue con lealtad. O lo sigue porque tiene que seguirlo. Mateo 4:20, ¿quién lo quiere leer? Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pedro y Andrés. Pedro, seguidme. Entonces, un buen líder, hermanos, inspira confianza y respeto. Si en este caso me pondría, digamos, en la tela de juicio mi persona, ¿a usted le inspira confianza mi persona? ¿Le inspira respeto o no? Eso es lo que el Espíritu Santo transforma en nuestras vidas, porque no es la persona. El respeto que usted ve en el siervo no es él, es el Espíritu Santo en él. La autoridad que él tiene no es de él, es del Espíritu de Dios que está en él. La confianza que inspira, porque la palabra dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso, ¿verdad?, el liderazgo espiritual inspira confianza y respeto. Y entonces uno empieza a seguir con lealtad a esa persona. Número 4. Acostumbra a usar la palabra nosotros. Nosotros.
Hechos capítulo 15, verso 28. Estamos hablando de los apóstoles. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿A quién pusieron primero? Nosotros. Pero primero pusieron a una persona importantísima. Léalo otra vez, hija. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Amén, pero el carnal, ¿qué hace? Yo pienso, yo creo, yo. Identifique al yo-yo y cuídese del yo-yo. Alabado sea el Señor. Punto 5. Liderazgo espiritual. ¿Alguien lo quiere leer? 6. 5. Propone sus ideas y pide la cooperación de los otros motivándoles a la acción. Amén. Ahí vemos el liderazgo de Nehemías, capítulo 2, versos 17 y 18. ¿Alguien lo quiere leer? Nehemías 2, 17 y 18. Propone sus ideas, no impone sus ideas, sino que propone sus ideas. Mire qué diferencia. Y pide la cooperación de los otros motivándolos a la acción. ¿Alguien lo quiere leer? Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Amén. Fíjese cómo empezó Nehemías. Léamelo una vez más. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos. Estamos. No dice están. Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Mire qué hermoso. Lo voy a poner ahí en pantalla. Vea qué hermoso. Versos 17 y 18. ¿Por qué me encanta estos versículos? Y les dije, dice Nehemías, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta. ¿Cómo estaba Jerusalén? Desierta. Y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos los muros de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y le dijeron, levantémonos, edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Si usted ve que los hermanos en la iglesia están en dulce sueño, ¿cómo los podemos despertar? Alabado sea el Señor. Nehemías no se puso a orar. Los invitó. Se levantó y los animó a que Hermanos, echémosle ganas. Mire, hermano, yo sé que en su corazón, su carne no quiere, pero si nos ponemos a orar, mire, recuerde que el Señor dice allá en 2 de Crónicas 7:14, que si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, ¿qué va a pasar? Hermanos, vamos a orar, oremos, porque todo empezamos en lo espiritual. ¿Cómo empezó Nehemías? Orando. Si usted ve en el capítulo 1, Nehemías empezó orando, pidiéndole al Señor que lo ayudara, que le abriera puertas. Y el Señor escuchó su oración. Por eso, hermano, ser un líder, hermano, no es esperar a que el pastor reaccione. Acuérdense que el enemigo quiere bombardear la cabeza. El enemigo quiere tumbar la cabeza. Pero los líderes, el pastor necesita un Ur, necesita un Caleb, necesita un Aarón para que le levante las manos. Pero a veces queremos que el pastor haga todo. Y el liderazgo, por eso me encanta lo que dice Nehemías. ¿Ves todo el oprobio que estamos? Mira, los hermanos se duermen en la prédica. ¿Qué está pasando? Espíritu de sueño, repréndalo.
¿Qué está pasando? No está orando lo suficiente. Anímelo. No lo regañe, anímelo. Hermano, ¿le puedo llamar una vez al día? Sí, me puede llamar. ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien y usted? Bien aquí. Hermano, regáleme un minuto. Ajá, dígame. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas a mi hermano, que se encienda ese avivamiento personal en él, Señor. Usted empieza a darle palabra, mi hermano. Le aseguro que aquel que está dormido, como que le empieza a pasar algo por dentro. Y de repente va a encenderse también. Amén. El carbón, si usted lo saca, se apaga. Métalo al fuego otra vez. Tenemos que ser objetivos y directos, porque el enemigo nos apaga. Hasta la canción le sacaron, ¿verdad? Dicen el bombero. ¿Ha oído la canción esa? El bombero le cantan al diablo. El que apaga el fuego del Señor en las personas. Alábele que Él vive. Enciéndase esto. Tenemos que estar ardiendo, hermano. El Señor viene por vírgenes dormidas e insensatas. Por esas viene. El Señor viene por las que están despiertas y llenas, ¿verdad? Amén. Versículo punto 6. Ayúdenme. Sabe hacer todas sus tareas y enseña a su gente a hacer las cosas Mejor. Y ese versículo me encanta. ¿Alguien lo quiere leer? Juan 14, 12. Gócese esta noche. Alabado sea el Señor. Sabe hacer todas las tareas y enseña, en este caso, a su gente, los discípulos, los hermanos, a hacer las cosas mucho mejor. Amén. ¿Qué dice Juan 14, 12? Palabras de Jesús. ¿Qué dijo? de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Las Y obras que yo hago, Él las hará también. Oiga qué hermoso. Y mejores. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Lo voy a poner en otra versión, mire, gócese. Juan capítulo 14, verso 12. Qué hermoso es la palabra del Señor. Mire qué hermoso. Lo voy a poner en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice esta versión. Alabado sea Cristo. Versículo 12. Que dice: les dijo la verdad. Todo el que crea en mí hará las mismas obras que he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Así lo dice esa versión. Lo cambio de versión, voy a poner la versión al día. Dice así: les aseguro, oiga, ahí cambia la cosa, les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, ese liderazgo espiritual sabe hacer todas las tareas y enseña a otros a hacerlas. ¿Y qué pasó? Veamos la vida de los apóstoles. Jesús les enseñó, pero ¿qué pasó con ellos después? ¿Qué hicieron ellos? Vemos en el libro de los Hechos, capítulo 3, ¿qué pasó? Pedro y Juan iban a la oración, ¿y qué hicieron esa vez? Sanaron a un paralítico. ¿Qué pasó con Dorca? Capítulo 13 por ahí, o 16 en adelante, dice que se murió la hermana y que hacía muchas bendiciones para las viudas. Y las hermanas llorando por ella. Cuando llegó Pedro, les dijo: hermanos, déjenme solo. La resucitó. Pedrito, el que negó a Jesús, ese resucitó a la hermana Dorca. Alabado sea Cristo. No me acuerdo el versículo, pero el Señor me lo pasó por ahí. Así que ellos hicieron tremendas proezas también después que Cristo les dijo que les iba a dar ese poder.
Bendito sea el Señor. ¿Sabe cuál es el problema? Que el enemigo ha sembrado tanto la duda y la desconfianza en el corazón que a veces dudamos tanto que pues no podemos ver los milagros del Señor. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y como líderes tenemos que, hermanos, ejercitar nuestra fe. Ejercitar nuestra fe. Así como un físico-culturista, ¿usted cree que el físico-culturista de la noche a la mañana logró hacer esos músculos grandes? No, tiene que trabajar todos los días. Así la fe tenemos que ponerla a trabajar. Señor, yo creo que hoy me va a ir muy bien y que tú me vas a acompañar. Regresaste a casa, te fue bien, gracias Señor, porque todo salió como tú pusiste en mi corazón. Punto 7. Cuando fracasa, oiga bien, ¿alguien lo lee? Cuando fracasa, examina las causas, anima a su gente a buscar la causa y a aprender del error para buscar juntos la solución y la superación. ¿Vamos a cometer errores? Bastantes. Bastantes. El líder no nace, se hace. Y cuando vamos aprendiendo nuestro liderazgo, vamos a cometer errores. El asunto aquí no es, como dice ahí, no es detenernos, examinar dónde estuvo el error, reconocer. Y algo que Dios le amaba tanto de David, era que a pesar que era imperfecto, él sabía reconocer sus errores, se humillaba a Dios y Dios lo restauraba. ¿Qué está pasando con nosotros? Mire, y aquí donde quiero hacer otro paréntesis. No se deje acusar por el diablo. Cuando el diablo lo acusa, pensando que es reprensión del Espíritu, lo aleja de la presencia de Dios. Eso es lo que hace Satanás. Pero cuando es el Espíritu Santo que le está redarguyendo, lo acerca a la presencia de Dios. Aprenda a discernir. Si usted se siente tan indigno y se está alejando de Dios, ese es el diablo. Pero si la reprensión de Dios llegó a usted y usted empieza a acercarse más a Dios, a humillarse más a Dios, entonces era el Espíritu Santo que nos está corrigiendo. Y eso es bueno. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Punto 7, cuando fracasa, examina las causas. ¿En qué error cometimos? ¿Por qué la célula no crece? ¿Por qué no está creciendo acá? Que más personas vengan. ¿Qué podemos hacer para que este grupo crezca? Aleluya. Mire, nada cuesta hacer unos papelitos. Toque la puerta. Hola, ¿qué tal, vecina? ¿Cómo está? Mire, el jueves le invitamos a un estudio bíblico. Sabe que las personas es más fácil que vayan a un hogar que a la iglesia. Mire que tengo necesidad. Vaya al grupo. Mire que ahí vamos a orar por usted. Y si Dios quiere, ahí la va a sanar. ¿Qué no vamos a hacer cosas mayores que las que hizo el Señor? Ahí lo mismo en este punto. Entonces, ¿en qué estamos fallando? Cuando fracasa, si hemos cometido algún fracaso, ¿qué podemos hacer para mejorar? Es que todos trabajamos, pastor. Todos trabajamos. Salimos bien cansados, con ganas de ir a dormir. Pero ahí es donde se aplica Josué capítulo 1, verso 9. Mira que te mando. Y ahí es donde vivimos la palabra de Isaías 40, 29. Porque yo, Jehová, doy fuerza al cansado y multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Por fe andamos y no por vista. Señor, tu palabra dice que tú vas a multiplicar mi fuerza. Yo lo creo, Señor. Mi cuerpo no quiere. Me voy a echar un bañito y voy a salir a tocar puertas. Vecina, la invito. Para ser cristiana como esa ni voy. Entonces estoy dando mal testimonio. Hay que examinar dónde está el error. ¿Estoy siendo buen testimonio para mis vecinos o más bien los estoy alejando más para el mundo? Ayúdame, Señor. Mateo 14, 31. ¿Alguien lo tiene?
momento Jesús extendiendo la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué Ouch. dudaste? Dale. Dale, síguele. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Interesante, ¿verdad? ¿Qué evento está narrando ese versículo? Cuando Cristo estaba cansado y se durmió en la popa y se desató una gran tempestad de viento. Ahí lo vemos, tiene como título Jesús anda sobre el mar. Y entonces vemos que en el verso 31 dice, al momento Jesús extendió la mano, lo agarró, lo asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mira, hay que darle crédito a Pedro, caminó sobre el agua. ¿Cuánto caminó? La Biblia no nos dice cuánto caminó Pedro en el agua o sobre el agua, pero caminó. ¿Cuántos pasitos dio? Yo no lo sé, pero caminó sobre el agua. Así que, hermanos, es maravilloso. Así que en este punto, ¿verdad? Podemos ver, podemos mejorar. ¿Pedro mejoró el asunto? Sí. Después la fe de Pedro se multiplicó tanto que dijo, no soy digno de morir como mi maestro. Crucifíquenme, pero de cabeza. ¿Qué hubo? Esa fue la fe de él. No, yo no soy digno de morir como mi maestro. Póngame de cabeza. Punto 8. Ya casi terminamos. Inspira a su gente que la idea del trabajo es un privilegio y no una carga. Hermana Brendita, le toca lavar los baños. Ese no es mi llamado, pastor. Yo soy evangelista, yo soy maestra. Eso de andar lavando baños no es para mí. Y a su nombre. Sabe que el servir en la casa de Dios en cualquier área que nos pongan es un privilegio. Amén, amén. Amén, amén. Mateo capítulo 11, verso 29, un versículo muy conocido. Venid a mí, todos los que estén cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Amén. Entonces llega la hermanita a la iglesia y se va a orar y se queda bien dormida. Y le dicen, hermana, aquí no viene a dormir, aquí viene a orar. Sí, pero es que el Señor dice que Él nos hará descansar, yo vengo a descansar en Él. Para que se goce. Levántese un ratito, estírese un poquito. Alabado sea el Señor. Y cuando hay bendición siempre el espíritu de cobija quiere caer. Y eso existe, pastor, no es una broma, no se la crea. Eso no existe. ¿Qué horas son? Las horas de ayer. Está temprano. Yo pensé que iba apresurado, iba muy rápido. Mire, ya me pasé, permítame. Estamos en el punto 8, ¿verdad? Por aquí nos quedamos. Así que inspirar a nuestros hermanos, la idea del trabajo es un privilegio. ¿Sabe que hay hermanos en la fe de que cuando le dan un privilegio lo ve como una carga? Amén. Y empieza a murmurar. ¿Y quién es el que se pierde la bendición? ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel empezó a murmurar? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel por la murmuración? Hicieron caminar más tiempo, 40 años más de camino. por la murmuración. No estoy diciendo que usted va a andar dando 40 años vueltas en el desierto, pero la murmuración empobrece y estanca. La murmuración empobrece y estanca. Mejor, ¿verdad? Digámosle, Señor, ayúdanos. Punto 9, invita a su gente a seguir los objetivos y se une a ellos en sus tareas. Y ahí vemos a Nehemías que también andaba pegando ladrillo. Capítulo 4 de Nehemías, léelo en casita. Comparte con otras personas las responsabilidades de asumir tareas de dirección. Reconoce que pueden hacerlo mejor. Y ahí lo vemos en Mateo 10:1, ¿verdad? ¿Alguien lo quiere leer, por favor?
Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿A quién le dio eso? A los discípulos. A los 12 discípulos, pero a los 70 no. ¿Estamos entendiendo? Comparte con otras personas la responsabilidad de asumir tareas de dirección o liderazgo. Reconoce que pueden hacerlo mejor. Y ahí el Señor les delegó a ellos, ¿verdad? Les dio autoridad. Así que yo puedo echar fuera demonios, ustedes también. Y empezaron a trabajar. Punto número 11 dice: capacita a otros para que ocupen puestos de liderazgo. Ahí lo vemos en el verso 5, ahí mismo, mija. Capítulo 10, verso 5, ¿qué dice? A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Les dio instrucciones para hacer el trabajo, los mandó a predicar, los mandó a llevar el mensaje. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, y empezaron a compartir, ¿verdad?, el evangelio. Así, el liderazgo de la iglesia capacita a los hermanos que ya tienen capacidad y empieza, ¿verdad?, a delegarles. Hermana, usted puede abrir una célula en su casa, usted también, y empiezan, ¿verdad?, a expandir el evangelio. Sabe que en China, una de las cosas que hizo exitoso el trabajo del pastor, que es una mega iglesia, no sé si han visto en las redes sociales, es una mega iglesia, pero tiene muchísimas, se me escapó el número de células o hogar de crecimiento, le llaman ellos hogares de crecimiento, de enseñanza, 2 veces por semana en los hogares y 2 veces o 3 por semana en la congregación. Y el grupo de personas ha crecido. Uno de los síndromes que hoy está afectando mucho a la iglesia es que el individuo, el nuevo creyente, no tiene hambre por la palabra, no quiere leer las escrituras, no quiere, ¿verdad?, saborear la verdad de la palabra, y por desconocer hay una realidad que la escritura nos enseña acerca de esto, y lo vamos a leer. La consecuencia que pagaron los sacerdotes, mire, no eran cualquier persona, eran sacerdotes de Dios que el Señor exhortó fuertemente, que les dijo: mi pueblo fue destruido. ¿Cuál fue la razón? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Una vez más fue llevado cautivo, fue llevado, ¿verdad?, en esclavitud, etcétera, porque ellos no quisieron obedecer a Dios en esta parte, ¿verdad? Bendito sea Dios que nosotros estamos aprendiendo. Y se observa el tiempo que habla, tiempo presente, pasado o futuro. Mi pueblo fue destruido. ¿En qué tiempo está hablando? Pasado. ¿Cuál fue la razón? Falta de conocimiento. ¿Cuál fue la consecuencia? Dios se olvida de nuestros hijos. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no les pasamos el mensaje a nuestros hijos no van a saber la verdad. Quiere decir que es responsabilidad nuestra pasar el mensaje a nuestros hijos. Amén. Seguimos. Punto 12. Le gusta convivir con sus gentes. Pero hay líderes que no quieren llegar ni a la casa de sus hermanos, ¿verdad? Y hay líderes que solo ahí quieren pasar. Hermano, venga a hacer cafecito con café. Ahí van, cafecito con café, oiga eso. Amén. Juan 11:35. Le gusta convivir con su gente. Juan capítulo 11, versículo 35 dice así: mira pues, si estamos en el capítulo, si estamos bien, sí. No, ese no es el versículo. Estoy mal.
Estoy en Juan, estaba en Lucas. Entonces vemos que Jesús estaba siempre con la multitud. Y en ese versículo vemos también que Jesús era sensible a las necesidades o situaciones que pasaban, ¿verdad? En este caso, sus allegados. Vemos cómo sus discípulos pudieron ver la parte sensible de Jesús, que a pesar que era 100% Dios aquí en la tierra, también Él pudo expresar sus emociones al llorar delante de sus discípulos, delante de los que estaban ahí. Entonces les mostró de que también, ¿verdad?, ser sensibles a las necesidades es parte también de nuestro llamado, de nuestro desarrollo como líderes, ¿verdad? También hay momentos que nos va a tocar llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Amén. Punto 13 nos habla también de aprender nuevas ideas y hay que actualizarnos. Mire qué actualización tenemos aquí. ¿Por qué uso la pantalla para enseñar? Los que conocen un poquito de psicología saben esto. Pero ¿qué tiene que ver la psicología si somos cristianos, pastor? Pero los recursos que ahora tenemos con la tecnología nos permiten, hermanos, captar y retener más. Si usted solamente lee la Biblia, usted solamente retiene el 5% de lo que está leyendo. Aquí usted está leyendo, está oyendo y está visualizando. Usted está reteniendo aproximadamente el 30%. Tiene la habilidad de poder retener y acordarse más de lo que aprendió esta noche. Que si usted lee en su Biblia, solamente el 5%. Por eso, cuando solamente escuchamos al predicador y escuchamos 45 minutos de prédica, y usted de repente se acuerda de porciones que le tocaron su corazón, pero si le pregunta, ¿y de qué predicó el pastor? No me acuerdo. Entonces, escribir es otro recurso, porque si usted recuerda, y esto siempre me gusta compartirlo, ¿cómo pudimos aprender las tablas de multiplicar? 5 por 5. ¿Cuántos años han pasado ya de que salimos de la escuela? Pero ¿cuál fue el método? Repetición. Verbal, escrita. Empezaba usted a repetir como el perico, ¿verdad? 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta Juan 7:38? ¿Alguien sabe qué dice Juan 3:16? Ya sería pecado, ¿verdad? Son versículos que lo sabemos, pero no sabemos dónde están. Entonces es importante también tener, digamos, podemos decirle juegos de enseñanza. ¿A dónde dice el primer y gran mandamiento? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? En la Biblia. ¿Pero dónde? Marcos 12:30. Mateo 22:37. Entonces, ¿cómo usted se puede memorizar eso? Repetición. Mire, una de las cosas que me ayudó a mí para retener la palabra, obviamente no vamos a poder retener todo, pero sí, póngase a analizar. Le voy a poner un desafío. Memorícese un versículo por semana. ¿Cuánto va a tener al mes? ¿Cuánto va a tener al año? Ese es su desafío. Un versículo por semana. Que hable de liderazgo. A ver, un versículo que se le venga así de repente, un pensamiento. ¿Qué dijo Jesús de liderazgo? El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz todos los días y sígame. Entonces, el poder nosotros, ¿verdad?, seguir el método de Jesús, los ejemplos que ponía Jesús. Ese versículo de Mateo 12:30, este es el primer y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón. Y me ponía con los niños, agárrese el corazón, todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, les decía. Este es el primer y gran mandamiento. Y así lo dice, mira. Entonces, el nosotros poder ayudar a los niños a retener un versículo también depende de la manera que le podamos compartir, ¿verdad? Para que él pueda retener. Y me detengo porque esto es parte del liderazgo también. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amén. Este es el principal mandamiento. Les di una sola clase a los niños y 7 de ellos se lo memorizaron el mismo día. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Mire, versículos de guerra que necesitamos meternos aquí. Segunda de carta a Corintios, capítulo 10, versículo 4. Fíjese lo interesante de esos versículos. Ahorita seguimos allá, pero es importante. Vea lo que dice el verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y eso qué significa? ¿Para qué sirve una arma? Para defenderse. ¿Y qué significa milicia? Ejército. Quiere decir que mis armas no son humanas, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Literalmente la palabra fortaleza son los muros que protegen una ciudad. Ahora, si lo usáramos a la negativa, ¿qué es una fortaleza mental? Porque está hablando que usted tiene el poder para derribar y destruir las fortalezas. Está hablando de fortalezas emocionales, fortalezas mentales, que a lo mejor desde la niñez, adolescencia los viene arrastrando. ¿Cuántos de nosotros sufrimos con falta de perdón, odio, rencor contra alguien? Porque nos hizo algo en nuestra adolescencia, en nuestra niñez. Abusos psicológicos, mental, físicos. Como haya sido, siempre hay situaciones emocionales. Y el Señor dice que solamente a través de Él y su palabra podemos destruir esas fortalezas. Verso 5 dice, derribando los argumentos, las mentiras que vienen de parte del diablo, usted tiene poder para derribarlas. En el nombre de Jesús, rechazo eso. Amén. Así que también como líderes tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros hermanos a ser libres, a que crezcan espiritualmente. Porque acuérdese que desde el momento que usted dijo, sí, te acepto Jesús, usted se convirtió en el blanco del enemigo. ¿Qué va a tratar el enemigo? De regresarlo. Si lo tenía en el vicio, lo quiere allá otra vez. Ahora vean lo que dice el punto 13, y ese versículo lo leímos. Aprende nuevas ideas y se actualiza. ¿Se acuerdan lo que decía Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Punto 14. No hace acepciones de personas. Les da a todos oportunidades de desarrollarse. Y ahí lo vemos en Romanos 15, 1 y 2, que dice Pablo, recibe al débil en la fe. ¿Alguien lo encontró? Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarlos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. En lo que es bueno para la edificación. Mire qué hermoso. Así que los que somos fuertes, ¿cuántos se consideran fuertes? Debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Los que todavía no han crecido espiritualmente. No agradándonos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Hay que edificarlo.
Primer carta a Corintios 12, del 18 al 25, nos dice algo bien interesante. Ya para ir terminando. ¿Alguien lo encontró? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Amén. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Todos somos un cuerpo. Póngame pausa ahí. Imagínense si Dios nos compara como el cuerpo, tenemos diferentes funciones, etcétera. Sigo leyendo aquí, dice, porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Porque ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en más dignamente y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, dando a entender Pablo de que nadie es menos en el cuerpo de Cristo, sino que todos desempeñamos un trabajo importante para el desarrollo del cuerpo del Señor. Bendito sea el Señor. Y así, ¿verdad? Verso 23, 24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por los otros. Entonces tenemos que ver que hay una necesidad de responsabilidad entre nosotros, donde si vemos que el hermano ya faltó 2 cultos, hay que ir a buscarlo, hay que investigar qué le pasó. Hermano, le extrañamos, Dios le bendiga, ánimo, Dios está con usted, porque si no los animamos, hermano, el enemigo empieza a bombardearles. Mira, ni tu líder te habla, menos tu pastor, entonces tú no le interesas a ellos, entonces ¿para qué vas a la iglesia? Y el enemigo empieza a trabajar mentalmente. No, si es verdad, si a nadie le importo, nadie siquiera me ha dignado de venir a verme hoy que estoy enfermo, ya llevo 2 semanas enfermo y nadie me viene a ver. O sea, a nadie le intereso. Nadie sabe si estoy bien, si estoy mal, si necesito una pastilla o algo, nada. Entonces tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Y servir también al cuerpo de Cristo. Ahora el último punto, tiene mente abierta a la crítica y la evaluación de su obra. Siempre, ¿verdad? Tenemos que estar abiertos para, hermanos, si usted hace el trabajo de esta manera es más fácil y menos tiempo. Podemos entonces evaluar y trabajar mejor entre lo que es, ¿verdad?, el liderazgo. Es importante tener esa mentalidad abierta para poder desarrollarnos en el servicio al Señor. ¿Preguntas? Vamos a detener aquí la grabación. Que Dios me los bendiga. Que esta enseñanza sea de bendición para sus vidas y que podamos, ¿verdad?, ser líderes espirituales. Que Dios me los bendiga en el nombre de Jesús.